Asesoría Gerimar, la experiencia es nuestro mejor aval. Visite nuestras instalaciones centrales en calle Lucena 10, donde encontrará un equipo de profesionales con un alto grado de especialización y una experiencia de más de 30 años. ¿Tiene algún problema? No lo dude, en Asesoría Gerimar, un equipo de economistas y contables le asesora en sus relaciones con Hacienda, confeccionando para usted cualquier tipo de impuesto o controlando la contabilidad de su empresa para que usted solo tenga que pensar en sus obligaciones y con el menor costo. En el departamento laboral encontrará profesionales que le indicarán cuál es el mejor contrato, subvenciones y bonificaciones, confección de nóminas, despidos, reclamaciones y pensiones. El equipo cuenta con abogados de gran prestigio especializado en las distintas ramas del derecho: alquileres, familia, matrimonial, herencias, accidentes, reclamaciones o contratos. Si tiene problemas en su comunidad, el Departamento de Administración de Fincas, en colaboración con los abogados, gestionará su comunidad y le resolverá cualquier duda o problema: reclamación de cuotas, defensa en juicio, redacción de actas, reuniones y siempre pensando en el beneficio de su comunidad. No lo deje más, visite hoy mismo Asesoría Gerimar y no se equivoque, póngase siempre en manos de auténticos profesionales. Francisco Gironza del Castillo es abogado de Gerimar. Muy buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, Cristo. Y hoy, de nuevo, como usted se comprometió la semana pasada, estamos aquí reencontrándonos con la audiencia que tiene muchísimas cuestiones relativas a casos muy curiosos que en algún caso nos desvelan ellos mismos sin ningún tipo de pudor y en otros por lo que tienes un poco de curiosidad. En esta ocasión nos dice este espectador: me han comentado que en el nuevo Código Penal puedes cometer un delito por simplemente acudir a una manifestación. No es así tan radical como lo comenta este telespectador, o sea, que hay que matizarlo, porque se han modificado una serie de delitos que están un poco relacionados pues, con el tema de las manifestaciones, de las ocupaciones y tal. En fin, por ejemplo, uno de esos delitos es el delito de ir contra la autoridad, por ejemplo, el caso típico. Una serie de manifestantes ocupan una plaza de una localidad y bueno, pues van a la policía a desalojarlos de allí. Este es el delito de atentado contra una autoridad, como digo. Entonces, actualmente con el Código Penal que tenemos ahora en vigor, lo que se castiga es la resistencia a esa autoridad de una forma grave y activa, mientras ese agente de la policía pues está intentando desalojar a los manifestantes. ¿Qué pasa? Pues que con esta reforma se elimina el adjetivo activa y corremos el riesgo de que a una persona que esté en la manifestación la puedan condenar por resistencia pasiva a la autoridad. Es decir, no hace nada, aparentemente, y le pueden imputar un delito. Entonces, con eso hay que tener un poco de cuidado. Ya veremos a ver cómo se desarrolla esta reforma, cómo la aplican los jueces, pero a priori habría que tener con la ley en la mano cuidado. Otro delito relacionado con este tipo de actividad, pues el de desórdenes públicos. Este delito actualmente en el Código Penal en vigor está configurado como un delito que se llama de autoría grupal. ¿Qué quiere decir? Pues que lo cometen grupos y que además para cometer este delito se requiere pues, que se produzcan daños, unas lesiones, obstrucción de vías. El caso típico, voy a poner como ejemplo, pues unas manifestaciones pues, que deciden, por ejemplo, cortar una carretera, como hemos visto con los astilleros de Cádiz, pues quemando ruedas, quemando contenedores o cualquier actividad, o rompiendo cristales de comercio, o lanzándole piedras a los antidisturbios, en fin, ya cada uno, pues un poco este es el ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con este tipo de delitos? Pues que ahora, con la reforma, lo que se pretende es que también se puede imputar delito a una persona que actúa individualmente, ¿no? Bajo el manto de un grupo, pero actúa individualmente. Y además, con esta reforma, ya no se exige que se produzca un daño, una lesión a alguien o una obstrucción. Ya, tanto, se está ampliando la aplicación del delito y hay que tener cuidado, porque a lo mejor te ven entre medias que no has hecho nada y te pueden imputar un delito. Además, también con esta reforma, pues supone una conducta delictiva el hecho de amenazar con actos violentos. O, lo que es peor, incitar a cometer actos violentos, aunque luego no pase nada, aunque luego no haya resultado, pero también con esta reforma se va a considerar una conducta delictiva. Es decir, ejemplo típico, pues
la persona que por Twitter, por Facebook, por Twenty, por cualquier red social, pues incita a los demás a tomar un sitio, a entrar en una tienda, a ocupar una plaza o similar. Entonces hay que tener, como digo, a priori, luego veremos a ver cómo se desarrolla la aplicación, pero a priori habría que tener cuidado porque te puedes ver involucrado en una manifestación y te puedes ver pues, imputado por un delito, sin a lo mejor comerlo ni beberlo. Entonces pues hay que tener cautela. Ajá. Muy bien, colaboro con una ONG, dice nuestro siguiente espectador, que atiende fundamentalmente a mujeres víctimas de violencia de género, así como a inmigrantes, y he tenido conocimiento por los medios de comunicación de que se ha modificado el Código Penal. Yo creo que aquí deberíamos diferenciar un poco de los cambios que ha podido haber relacionados con inmigración y relacionados con violencia de género, ¿verdad? Efectivamente. ¿Qué le podemos decir a este hombre? Cristóbal, pues aquí tenemos, pues podemos diferenciar primero aquellas reformas orientadas a la protección de la mujer en general y en particular a las víctimas de violencia de género. Por otro lado, podemos diferenciar aquellas reformas orientadas a lo que es la inmigración irregular, fundamentalmente, y luego también muy relacionado con estas dos cuestiones está el tema de los menores. Pero empezando por el tema de la protección a la mujer, pues por ejemplo, con esta reforma se va a considerar delito el hecho de acosar, de acechar u hostigar a la víctima, a una persona, una mujer en este caso, pues a través de llamadas de teléfono continua, de seguimientos, es decir, cualquier tipo de actividad pues que coarte la libertad de esa persona, que haga que no se sienta segura. Entonces, pues, esto antes requería que hubiera violencia o que hubiera una amenaza o algo más. Ahora simplemente con el hecho de hacer continuamente llamadas de teléfono, de perseguir a una persona, pues eso ya a partir de ahora va a ser un delito. Entonces se ha dado un paso más. Otro paso más, que creo que está bien, a mi parecer, el hecho de que se considere delito en determinadas circunstancias la inutilización o la manipulación de los dispositivos electrónicos que se utilizan hoy en día para controlar el cumplimiento de medidas de alejamiento, por ejemplo. Es decir, son unas pulseras, unos brazaletes que se ponen o bien en la muñeca o bien en el tobillo, a aquellas personas que la han condenado por violencia de género y que dentro de esa condena pues se le ha prohibido acercarse a la víctima. Entonces, ahora con esta nueva reforma, el hecho de intentar inutilizar o de manipular ese dispositivo se va a considerar delito. Entonces es otro paso más que se ha dado en la protección a las víctimas de violencia de género. Luego, en lo que respecta a este tema, pues otra reforma que creo que puede ser interesante, el tema de que se considere delito el matrimonio forzado, es decir, el hecho de que una persona contraiga matrimonio con violencia o con coacciones, o bien que se le coaccione, se le engañe o se aplique violencia para que salga del territorio nacional, o bien para que no entre con el fin de que contraiga matrimonio. Esta es otra de las medidas porque a mi parecer es importante en lo que respecta a la protección de las víctimas de violencia de género y a la mujer en general. Ahora bien, respecto a la inmigración, pues aquí podemos dividirlo en tres bloques. De un lado tenemos el delito de inmigración ilegal, es decir, ayudar a un inmigrante ilegal, a bien que entre en territorio nacional o a que se mueva por territorio nacional. Lo que se ha hecho, bueno, resulta curioso porque con la reforma se ha reducido el delito a un máximo de 1 año de prisión. Y esto, pues, en cumplimiento del derecho comunitario que obliga a ello. Sin embargo, a pesar de que se ha reducido la pena, se han establecido una serie de agravantes en lo que la pena sí se puede poner una pena mayor, y es en caso de organizaciones criminales, o bien que se ponga a esa víctima, a ese inmigrante, se ponga en peligro su vida o su integridad física. Otro segundo bloque serían los delitos de trata de seres humanos. Aquí nos encontramos pues con que se han endurecido las penas y además se ha ampliado el abanico de supuestos en los que se puede cometer este delito. Por ejemplo, uno que se ha incluido con esta reforma es el hecho de pagar o de recibir pago a una persona que controla a esas víctimas para que dé su consentimiento. Es decir, se ha ampliado un supuesto más de conducta delictiva. ¿Qué más podemos decir al respecto? ¿Qué le interesa a este telespectador? Pues también tenemos otro tercer bloque, que serían los delitos de promover
el odio hacia minorías, ¿no? Entonces, aquí, con la reforma esta que estamos aquí comentando, se pretenden dos cosas: que se considere delito no solo que se promueva el odio hacia minorías étnicas, raciales o por razones de sexo, de ideología, etcétera, sino también la producción, la elaboración y la distribución de materiales que promuevan a ese odio que hemos comentado antes. Y de otro lado también lo que se intenta evitar y lo que se estima que es delito es la cuestión relativa al enaltecimiento de este tipo de delitos, que también entiendo que es una cosa que puede interesar a este telespectador. Y en tercer lugar, lo que respecta a los menores, que aunque no lo han preguntado directamente, pero entiendo que está íntimamente relacionado con estas dos cuestiones, pues por un lado, con esta reforma se endurecen las penas de prostitución en los casos que intervengan menores de por medio. Luego también se penan las relaciones sexuales con menores de 16 años, antes estaba establecido el límite en 13 años, salvo pues que sean relaciones consentidas entre dos personas pues que tengan un parecido estadio de desarrollo, que ahí pues en este caso quedarían fuera del Código Penal. Por otro lado, también se pena el hecho de que se obligue a un menor de edad a presenciar actos sexuales o abusos hacia terceras personas, y también, muy importante, se pena también el hecho de que se contacte por medios electrónicos o telemáticos con un menor, se le embauque a fin de conseguir imágenes de contenido pornográfico. Entiendo que esta es una reforma bastante importante. Y con esto espero un poco haber contestado la pregunta de este telespectador o telespectadora. Bueno, pues un amplio repaso a raíz de esta consulta que hemos realizado de todas las modificaciones del Código Penal, que lo venimos haciendo desde la semana pasada en compañía del abogado de Jerimar, Francisco Gironza del Castillo. Y la siguiente consulta, don Francisco: he leído una noticia en un portal de internet en la cual se decía que con la reforma del Código Penal tener un teléfono móvil liberado es un delito. ¿Esto es verdad? No, para la tranquilidad del telespectador no. Es decir, otro de las áreas que toca esta reforma del Código Penal es el tema de la piratería. Entonces, en este tema, en esta cuestión, se endurecen bastante las penas y fundamentalmente se persiguen dos cosas. Por un lado, se persigue a los responsables de páginas web que albergan en dichas páginas enlaces que nos permiten acceder a obras que están protegidas por derechos de autor, es decir, las típicas páginas tipo Megaupload, que tiene enlace que te permite acceder a una película o a un CD de música, etcétera. Y por otro lado, lo que es más importante y lo que ya estaría en relación a la pregunta o a lo que ha escuchado este telespectador o telespectadora, es que también se persigue a aquellas personas que se lucran, es decir, que obtienen un beneficio económico directa o indirectamente, pues bien sea liberando teléfonos móviles, liberando programas informáticos o videoconsolas. Es decir, quienes tienen que tener cuidado son aquellas personas que o facilitan las herramientas y los instrumentos necesarios para efectuar esas liberalizaciones, o directamente las personas que las realizan. Eso sí deberían de tener cuidado una vez que entre en vigor esta reforma, pues como decimos, de momento es un proyecto. Muy bien, bueno, pues muchísimas consultas que estamos abordando en compañía de Francisco Gironza, que como les hemos comentado es el abogado de Asesoría Jerimar que tenemos especializado en Código Penal y en esa reforma que está a punto de aprobarse. Y nos vamos con la última consulta. Abogado, soy un firme defensor de la naturaleza y los animales. El otro día, charlando con un amigo, me comentó que ha cambiado el Código Penal y que se han endurecido los delitos contra la fauna y la flora. ¿Tiene razón mi amigo? Tiene razón su amigo. Aquí fundamentalmente pues, hay dos aspectos. Por un lado, se ha tocado el tema de los incendios forestales y por otro la protección de lo que son las mascotas. En lo que respecta a los incendios forestales, bueno, pues se han agravado y se han endurecido las penas, es decir, a los autores de incendios forestales se les puede condenar hasta una pena de prisión de 6 años. Si ese incendio se produce en una zona de especial protección natural, sube la pena, puede subir hasta 9 años de prisión. Luego además, hasta ahora, con el Código Penal actual, estos delitos los enjuicia un tribunal del jurado, que es un tribunal compuesto por personas que no son profesionales del derecho, es decir, no saben de derecho. Pero como en los últimos tiempos las investigaciones que se desarrollan, las técnicas que se utilizan
a la hora de investigar los incendios pues ya son más complejas. Con esta reforma el Gobierno ha decidido que sea un juez profesional el que se encargue de investigar y de enjuiciar este tipo de delitos. Además también esta reforma incluye una novedad que consiste en el hecho de que a la persona que ha cometido, o sea que ha provocado un incendio forestal, se le puedan imponer una serie de medidas orientadas a que resarza el daño que ha provocado. Eso es lo que respecta a los incendios forestales. Y luego, en lo que respecta a la cuestión que comentaba antes de la protección de las mascotas, pues también esta reforma contiene una serie de modificaciones interesantes que son un paso más en lo que a la protección de animales se refiere. Por ejemplo, ya con esta reforma se incluye un catálogo de lo que se entiende animales domésticos, que son animales domesticados por el hombre, habitualmente domesticados, que estén bajo el control del hombre, y también se añade todo aquel que no esté en estado salvaje. Entonces se hace un abanico bastante amplio. Asimismo se establece una serie de agravantes, como puede ser dar muerte al animal, se le impondrá más pena, que se utilicen armas o instrumentos que sean peligrosos para el animal, o que este delito se cometa en presencia de un menor. Y además, y una de las reformas que a mí más me ha llamado la atención, el hecho de que a la persona que maltrate a un animal no solo se le imponga una pena, una multa o prisión, sino que además se le condene a la inhabilitación de tenencia de animales domésticos avanzados, que entiendo que esto es una modificación interesante. O sea, que como una pena por cometer ese delito en concreto, se le puede inhabilitar para tener una mascota. Sí, cierto. Bueno, pues Francisco Gironza del Castillo, muchísimos cambios que hemos conocido un poquito más gracias a este serial que emprendimos la semana pasada con usted, y como siempre decimos, entiendo que no hay problema en que cualquier persona que lo desee se acerque por la asesoría Gerimar, que está en calle Lucena, o que llame al 840404 y pregunte por el abogado, ¿verdad? Lo atenderemos gustosamente. Muy bien, y nosotros lo que vamos a hacer es continuar con más contenidos aquí en Las Cuatro Esquinas, no se vayan. Asesoría Gerimar, la experiencia es nuestro mejor aval. Visite nuestras instalaciones centrales en calle Lucena 10, donde encontrará un equipo de profesionales con un alto grado de especialización y una experiencia de más de 30 años. ¿Tiene algún problema? No lo dude, en Asesoría Gerimar, un equipo de economistas y contables le asesora en sus relaciones con Hacienda, confeccionando para usted cualquier tipo de impuesto o controlando la contabilidad de su empresa para que usted solo tenga que pensar en sus obligaciones y con el menor costo. En el departamento laboral encontrará profesionales que le indicarán cuál es el mejor contrato, subvenciones y bonificaciones, confección de nóminas, despidos, reclamaciones y pensiones. El equipo cuenta con abogados de gran prestigio especializado en las distintas ramas del derecho: alquileres, familia, matrimonial, herencias, accidentes, reclamaciones o contratos. Si tiene problemas en su comunidad, el Departamento de Administración de Fincas, en colaboración con los abogados, gestionará su comunidad y le resolverá cualquier duda o problema: reclamación de cuotas, defensa en juicio, redacción de actas, reuniones, y siempre pensando en el beneficio de su comunidad. No lo deje más, visite hoy mismo Asesoría Gerimar y no se equivoque, póngase siempre en manos de auténticos profesionales.